Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices, nuestros corazones palpitan de gozo porque tenemos la dicha de darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, mis amados, estamos felices. Hay un gozo enorme en nuestros corazones porque podemos predicar la poderosa e infalible palabra de Dios. Qué hermoso privilegio ser un centinela, ser un predicador, ser llamado por el cielo para proclamar las verdades gloriosas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio inmenso. ¿Cómo no sentirnos felices por esa dicha de ser embajadores en nombre de Cristo? Oh, mis amados, si ser un embajador en este mundo de un país en el extranjero ya es un privilegio, imagínense lo que sería ser un embajador de Cristo en este mundo. Oh, mis amados, queremos desearles las más ricas bendiciones del cielo. Les habla su hermano Hugo Tapiolas aquí desde Paraguay para todo el continente y también para el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Con ese nombre nos pueden encontrar en Google. Estamos con el nombre de ministerio una voz que clama en el desierto Hugo Tapiolas. De esa manera pueden entrar en nuestro canal y disfrutar de una variedad de menús espirituales de tal manera que podamos obtener esa musculatura espiritual que necesitamos para poder hacerle frente a la última y definitiva prueba que va a venir sobre este mundo. Oh, mis amados, como dijo el apóstol Pablo a cuando le escribe a los Corintios. El apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios les dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué hermoso, mis amados. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de Dios, porque nosotros somos los vasos de barro. Y Dios coloca dentro de esos vasos, Dios coloca ese inmenso, pero hermosísimo tesoro. A Dios sea la gloria eternamente y para siempre. Hoy le traemos a ustedes el tema número 151 de esta serie de temas
diferentes de tal manera que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de tal manera que a nosotros no se nos tenga que aplicar Oseas 4:6. ¿Por qué? Porque Oseas 4:6 es uno de los martillazos más fuertes que Dios le da a su pueblo, porque Oseas 4:6 dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y como si fuera poco, si ustedes van al libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 28 dice más. Dice claramente allí que sin profecía el pueblo se desenfrena. Imagínense, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Por esa razón, necesitamos cavar y ahondar. Necesitamos agarrar la pala y el pico. La pala es la palabra de Dios, el pico es el espíritu de profecía. Y juntos los dos, de tal manera que podamos cavar y ahondar espiritualmente hablando en temas que nos puedan ayudar a crecer espiritualmente hablando para luego dar testimonio de nuestra fe. Qué hermoso privilegio, mis amados. El profeta Jeremías, Dios a través de Jeremías dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Y el salmista en el Salmo 147, verso 15, dice: Dios envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Alabado sea el nombre de nuestro maravilloso Dios. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para dar comienzo a nuestra programación de la fecha. Vamos a pedirle al Dios del cielo que nos dé de su espíritu para que podamos realmente comprender el tema que vamos a estudiar en esta ocasión. Oremos. Amante Padre, Dios eterno, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque nos tienes en alta estima, porque somos demasiado valiosos a tus ojos. Y en esta hora queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho, que nos fortalezcas mucho, que podamos ser tonificados por tu espíritu, que nos enseñes, Señor, a andar por tus caminos, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, quédate con nosotros, acompañándonos, fortaleciéndonos, animándonos, estimulándonos. En forma muy especial quiero orar por el señor Zárate, un evangélico que hoy tuve la dicha de colocarle en sus manos el conflicto de los siglos. Oh Señor, dirige las cosas para que a través de ese material el Espíritu Santo le pueda abrir los ojos del entendimiento. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Bendice esta programación, que podamos realmente gozarnos y deleitarnos contigo en gran manera, porque sabemos que tu palabra es rica, tu palabra es dulce, es nutritiva, tiene tantos, pero tantos nutrientes, tantos aminoácidos espirituales, para que podamos realmente alcanzar esa musculatura espiritual que necesitamos para poder hacer frente a los desafíos que tenemos por delante.
Oh Señor, danos de tu Espíritu, que el Espíritu Santo nos pueda convencer, nos pueda impresionar, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes tu mensaje, de tal manera que pueda redundar para nuestra edificación con Cristo. Oh Señor, también oramos por aquellos que viven en países donde no hay libertad de culto y por predicar tu palabra están siendo perseguidos o amenazados o maltratados. Que tú seas con ellos de una manera muy, pero muy especial. Y dejamos todo en tus manos y sé propicio a cada uno de nosotros. Bendice a los hermanos que nos acompañan y que tu bendición se derrame abundantemente sobre nosotros. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una programación más. Hoy tenemos un tema tremendo, mis amados. Les animo para que puedan escuchar con mucho, pero con mucho detenimiento, porque realmente es un tema cardinal. Es un tema que a Satanás no le conviene que nosotros comprendamos. Es un tema que ha levantado una cantidad de polvareda. Ustedes no se imaginan, mis amados, la cantidad, pero la cantidad impresionante de polvareda que ha levantado este tema. Pero Dios nos exige, Dios nos manda que proclamemos un mensaje como el que vamos a tratar en esta ocasión. Vamos a mirar entonces la pizarra porque acá tenemos el título de la tesis teológica que va a ser defendida hoy por este mensajero, por este servidor. Se titula El Dios estómago. Ustedes ven que acá la palabra Dios está con minúscula. El Dios estómago. Ese es el título del tema de esta ocasión. El Dios estómago. Oh, mis amados, es tremendo. Es realmente tremendo lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Por lo tanto, amerita que prestemos atención a cada detalle, a cada texto, a cada declaración que se va a tener en cuenta, porque cada cosa que vamos a ver tiene mucho peso. Muy bien, vamos entonces a buscar, vamos a poner acá en la pizarra el texto clave, el texto inicial, el texto que va a servir como trampolín para iniciar el tema de hoy. El texto inicial, el texto clave, el texto que va a sostener el tema de hoy es Filipenses capítulo 3. Vamos a poner acá. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Vamos a buscar este pasaje. Filipenses. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Filipenses capítulo 3,
versículo 18 y 19, dice así: porque por ahí andan muchos, noten, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Noten que el apóstol Pablo ya les había advertido varias veces acerca de este grupo o este tipo de personas a las cuales ahora va a volver a mencionar. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora, noten el detalle que viene ahora, y aún ahora lo digo llorando. Noten, hermanos, cómo el apóstol Pablo les hablaba acerca de esta clase de personas. Acá dice el versículo que él lo hacía llorando, él lo hacía lagrimeando de tristeza y de dolor. Noten, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Y ahora viene, que son enemigos de la cruz de Cristo. Noten, hermano, qué tremendo esta declaración. Este versículo es impresionante. A mí me sacude por dentro y por fuera este pasaje. Noten, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Podríamos traducir también enemigos de la causa de Cristo. Podríamos traducir también enemigos del reino de Cristo, enemigos de la verdad de Cristo, enemigos del mensaje de Cristo. Todas esas traducciones están dentro de lo correcto. Y ahora viene, noten, hermano, el versículo 19. El versículo 19 es tremendo. Dice así: el fin de los cuales será perdición. Y ahora viene, el detalle que viene ahora es clave. Noten, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ahí está, noten que Dios acá aparece en minúsculas, cuyo Dios es el vientre. Noten, hermanos, qué tremendo. Cuyo Dios es ¿quién? ¿Quién es el Dios de esta gente? El Dios de esta gente era el Dios estómago. Ese es el Dios de miles y millones de cristianos en el mundo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Noten, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué, en lo terrenal. Oh, mis amados, aquí tenemos una categoría de personas que claramente se nos dice que son enemigos de la causa del Señor. ¿Y por qué son enemigos? Porque ellos le adoran a otro Dios, y ese otro Dios es el Dios vientre, el Dios estómago. Oh, mis amados, escúchame bien lo que te voy a decir. Esto que te voy a decir, mis amados, es tremendo, pero lo tengo que decir. Escúchame bien, mi estimado. Es imposible ser
un adventista del séptimo día y pretender llegar al cielo rechazando la reforma pro salud. ¿Escuchaste, mi estimado? ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Te voy a volver a repetir porque vale la pena recalcar este punto. Es imposible. Es absolutamente imposible ser adventista del séptimo día y pretender llegar al cielo rechazando la reforma pro salud. Eso es imposible, mi estimado. Es completamente imposible porque no va a haber un solo adventista que se salve rechazando la reforma pro salud. Así como suena, mi estimado, rechazar la reforma pro salud es rechazar al Señor. Así como suena, rechazar la reforma pro salud es rechazar Génesis 1 y Génesis 2. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Hoy vamos a hablar de un tema que cuesta muchísimo que se entienda, pero eso no quiere decir que lo vamos a esquivar. Al contrario, aún así lo tenemos que presentar. Ahora, vamos a ver un poco qué relación tiene este pasaje de Filipenses 3, 18 al 19 con Mateo 4, 1 y 2. Esa es la primera pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Vamos a Mateo capítulo 4, un versículo harto conocido, pero viene al caso y lo tenemos que leer. Tenemos que relacionar Mateo 4, 1 y 2 con Filipenses 3, 18 y 19. Dice así el registro bíblico. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y noten el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Oh, mis amados, aquí encontramos algo muy, pero muy interesante. ¿Qué relación tiene Filipenses 3, 18 y 19 con Mateo 4, 1 al 2? Esa es la pregunta que tenemos que responder a continuación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fue el ayuno de Jesús? Esa es una pregunta clave. Mateo 4, 1 y 2 nos dice que Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto para ayunar 40 días. Ahora, yo te pregunto, mi estimado, ¿por qué fue el ayuno de Jesús? ¿Por qué Jesús ayunó 40 días? Esa es una pregunta clave. ¿Por qué fue el ayuno del maestro? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? ¿Por qué Jesús ayunó 40 días? ¿Qué necesidad tenía Jesús de ayunar? ¿Por qué lo hizo? Esas son preguntas que lo tenemos que responder. Y como el versículo de Mateo que recién leímos habla de eso, por eso nos estamos haciendo esta pregunta. Ahora, la respuesta la encontramos en una matutina de la señora White titulada Manada Pequeña, página 17.
Y te voy a leer la cita porque cuando termine de leer la cita, automáticamente la pregunta del por qué Jesús ayunó 40 días va a estar, va a estar solucionada. Noten, manada pequeña, página 17, dice así la declaración inspirada. La gran prueba de Cristo en el desierto sobre la cuestión del apetito. Ojo, ahí tenemos que parar. Noten qué pasó acá. La gran prueba. La gran prueba de Cristo en el desierto sobre la cuestión del apetito. Acá vamos a poner la palabra apetito. Este es un detalle clave. Esto nos va a servir bastante. Seguimos. La gran prueba de Cristo en el desierto sobre la cuestión del apetito dejó al hombre un ejemplo de abnegación. Ojo con esa palabra, mi estimado. Esa es otra palabra que tenemos que poner acá y lo vamos a poner en otro color, en color rojo. Es la palabra abnegación. Esta es otra palabrita que tiene un peso inmenso. Noten, ya tenemos dos palabras claves, pero súper claves en relación a lo que vamos a ver en esta ocasión. Sigue diciendo, este largo ayuno se realizó, ahora viene, ojo con el flor de detalle que viene a continuación. Este largo ayuno se realizó para convencer. Ojo con esa palabrita. Subrayen esa palabra porque es clave. ¿Para qué se realizó el ayuno de Jesús? ¿Con qué propósito se realizó ese ayuno? ¿Qué tenía Jesús acá en mente para poder ayunar 40 días? ¿Qué era lo que Jesús tenía en mente al realizar ese ayuno? Aquí está la respuesta a la pregunta. Este largo ayuno se realizó para convencer, ojo con esa palabrita, para convencer a los hombres del carácter pecaminoso de muchas cosas en las cuales consienten los profesos cristianos. Ahí está, mis amados. ¡Qué tremendo detalle! ¿Cuál fue entonces el propósito del ayuno de Jesús? ¿Por qué Jesús ayunó 40 días? Lo dice clarita la declaración, para convencerte a ti y a mí de qué cosa, del carácter pecaminoso de muchas cosas en las cuales se deleitan o se complacen. ¿Quiénes? Los profesos cristiano. ¡Qué tremendo, mis amados! Este es un detalle demasiado, pero demasiado tremendo. Oh, mis amados, sería lindo que se te grabe en tu mente este detalle. Oh, qué tremendo. ¿Por qué entonces Jesús ayunó? Para convencernos a nosotros de lo pecaminoso que es utilizar cosas que nos van a
perjudicar o dañar físicamente hablando. Oh, mis amados, cuánta ceguera hay en el pueblo de Dios en relación a este tema. Cuánta ceguera hay en el pueblo de Dios en relación con este detalle que se llama apetito. Hermanos, bíblicamente hablando, con Filipenses 3, 18 al 19, estamos demostrando que es imposible ser un fiel adventista del séptimo día y al mismo tiempo rechazar la reforma pro salud. Es completamente imposible, mi estimado. Quiere decir entonces que todos aquellos adventistas del séptimo día que viven hoy en este mundo y asisten regularmente a la iglesia, pero al mismo tiempo rechazan la reforma pro salud, están en la misma categoría de las personas que el apóstol Pablo menciona en el versículo 19 de Filipenses 3 y en el 18 también. Hermanos, rechazar la reforma pro salud es ser un enemigo de la causa de Cristo. Imagínense, mis amados, hasta qué punto llega la cosa. Oh, mis amados, esto realmente es demasiado, pero demasiado tremendo. Ahora, otro detalle más que vamos a cubrir es el siguiente. ¿En qué clase de cristianos estaba pensando Jesús cuando hizo su largo ayuno en el desierto? Qué interesante esta pregunta. Durante los 40 días del ayuno de Jesús, ¿en qué clase de cristianos Jesús estaba pensando? Esta pregunta, la respuesta a esta pregunta se encuentra en una cita muy, pero muy espectacular de la sierva del Señor, pero que nunca fue traducida al español. La sacamos del CD-ROOM de la señora White y se encuentra en Review and Herald 1 del 9 de 1874. Y dice así la declaración: sabía. Noten, ese sabía está hablando de Cristo. Él sabía durante su ministerio, perdón, durante su ayuno, Jesús sabía, noten, Jesús sabía que el apetito, acá está, noten este detalle, que el apetito, sabía que el apetito sería el ídolo del hombre. Ahí está, mis amados, qué tremendo. Jesús sabía perfectamente que el apetito iba a ser, ¿qué cosa? El ídolo. Acá tenemos que poner la palabra ídolo. ¿El ídolo de quién? Del hombre. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Oh, qué tremendo lo que viene a continuación. ¿Qué sabía Jesús durante su ayuno en el desierto? Sabía que el apetito sería el ídolo del hombre. ¿Y qué más? Y lo induciría a olvidarse de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Acá ya tenemos dos detalles que tienen un peso enorme. Número uno sería el ídolo de muchos. Número dos, llevaría a el olvido.
al olvido de Dios. Noten, hermano, acá ya tenemos dos razones por las cuales Jesús sabía que iba a suceder con el hombre. Número uno, Jesús sabía que el apetito iba a ser el ídolo de muchos. Y como si fuera poco, sabía también que eso lo iba a llevar a olvidarse de Dios. Qué tremendo, dos detalles ya tenemos acá. Pero noten cómo sigue. ¿Cómo sigue diciendo? Sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidarse de Dios. Y ahora viene. Ojo con el bombazo que se viene ahora. El detalle que se viene ahora es tremendo. Y que se interpondría. Ojo, esa palabra interpondría es clave, y que se interpondría directamente en el camino de su salvación. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir que acá tenemos, como mínimo, tenemos tres cosas en las cuales Jesús estaba pensando cuando hizo ese ayuno de 40 días. Estaba pensando en primer lugar que sería el ídolo de muchos. Estaba pensando también que eso los iba a llevar a olvidarse de Dios. Y número tres, que se interpondría, ahí está, interpondría en el camino. ¿De qué? En el camino de su salvación. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Quiere decir que en tres cosas Jesús estaba pensando cuando ayunó esos 40 días en el desierto. Número uno, que el apetito iba a ser el ídolo de muchos. Número dos, que los iba a llevar a olvidarse de Dios. Y número tres, que iba a ser una enorme y gigantesca piedra que se iba a interponer en el camino de su salvación. Oh, mis amados, qué tremendo. Cuánta ceguera hay todavía en el pueblo de Dios en relación a este tema. Miles y miles son los adventistas que le adoran al vientre, que tienen al estómago como su Dios. Es realmente impresionante. Ahora, ¿cuántos adoradores tiene el Dios estómago? Qué tremenda esta pregunta. La respuesta la encontramos en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 491, y dice así la declaración inspirada: el pecado de esta era de glotonería es el comer y el beber. Ahí está. ¿Cuál es el pecado de esta era, de esta generación? El pecado de la glotonería. El comer y el beber es el ídolo de millones. Y sigue diciendo, noten, la complacencia del apetito es el Dios a quienes muchos adoran. Ahí está. Noten, hermano, aquí está clarito. Acá dice de una manera contundente que miles le adoran al Dios
vientre, al Dios estómago. ¿Cómo? Por medio de la complacencia del apetito. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué relación existe entre Filipenses 3, 18 y 19 con Primera de Corintios 3, 9? Vamos a buscar ese pasaje. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9. Noten, vamos a ver ahora qué relación existe entre estos dos pasajes. Noten, conectamos ahora Filipenses 3, 18 y 19 con Primera de Corintios 3, 9 y dice así la declaración: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, la pregunta que nos hicimos es: ¿qué relación existe entre Filipenses 3, 18 y 19 y el pasaje de Corintios que recién leímos? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Cada día con Dios, página 204. Escuchen bien esta cita, mis amados, porque es espectacular. Dice así: deberíamos tratar de ser colaboradores de Dios. Ahí está. Ahí tenemos que parar un momentito. ¿Qué dice la cita? Deberíamos procurar o tratar de ser colaboradores de Dios. Qué hermoso, mis amados, es colaborar con Cristo, colaborar con los ángeles del cielo, colaborar con el Espíritu Santo, el único representante legítimo de Dios en esta tierra. Qué hermoso es ser un colaborador con Cristo en su causa. Pero acá viene un pero. ¿Y cuál es ese pero? Noten, deberíamos tratar de ser colaboradores de Dios, y ahora viene, mediante la conservación del organismo. ¿Cómo? ¿Cómo es que nosotros somos colaboradores de Dios? Acá lo dice, mediante la conservación ¿de qué? Del organismo. Noten, hermano, y muchas veces nosotros creíamos que ser colaborador con Dios es predicar el evangelio, ser un evangelista, ser un colportor, viajar a países donde nunca se predicó el mensaje. Hermano, no solamente eso es ser colaborador con Dios. Acá dice que podemos ser colaboradores con Dios también por medio de ¿qué? De la conservación del organismo. Y noten cómo sigue: en tal condición que pueda prestar un servicio perfecto. Alabado sea el nombre del Señor. Qué fantástico, mi estimado. Qué declaración más extraordinaria. Oh, mis amados, ¿cómo entonces podemos ser colaboradores con Dios? Dice la declaración que es mediante la conservación de la
del organismo o de la salud. Ahora, ¿cómo se conserva en óptimas condiciones el organismo? La respuesta es obvia: a través de una alimentación sana. Es la única forma de conservar un organismo sano. Entonces, como fruto, como resultado de conservar un organismo sano, como fruto va a venir el servicio. Pero muchos de nosotros hacemos al revés. Nos preocupamos primero por predicar, por viajar, por enseñar, por el mensaje en sí, y nos olvidamos de conservar la salud a través de una alimentación sana y equilibrada. Oh, mis amados, ese es también una manera de conservar la salud y ser colaboradores con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Ahora, otro detalle interesante que vamos a cubrir es el siguiente. ¿Qué consejo se le puede dar a aquellas personas que dicen que el estómago no tiene nada que ver con la vida espiritual? Oh, mis amados, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que dicen que lo que comemos y bebemos no tiene nada que ver con nuestra salvación. Esa es una mentira del diablo. Y Filipenses 3, 18 y 19 me avala de punta a punta, mi estimado. Noten esta declaración: Cada día con Dios, página 204, dice: cuando el estómago anda mal, ahí está, ojo, cuando el estómago anda mal, la mente también anda mal. Ahí está. Noten, hermanos, es imposible pretender que la mente ande bien si el estómago anda mal. Una cosa depende de la otra. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Cuando el estómago anda mal, la mente también anda mal. Por lo tanto, es deber cristiano, ojo con eso, ¿qué clase de deberes? Es un deber cristiano aprender la ciencia del sano vivir. Ahí está. Hermanos, ustedes no se imaginan, pero es impresionante el peso tan grande que tiene la ciencia del sano vivir con la vida cristiana o la vida espiritual. Acá lo dice, mis amados, y no podemos tapar el sol con un dedo. Lo dice y está más claro de lo que nos podemos imaginar. Acá dice que es deber cristiano aprender la ciencia del sano vivir. Necesitamos aprender la combinación de los alimentos. Necesitamos aprender a preparar alimentos sanos y saludables, que no solamente nos puedan dar fuerza, sino que también puedan ser sabrosos al paladar. Qué hermoso, mis amados, si pudiéramos aprender lo que realmente significa la ciencia del sano vivir. Ahora, vamos a buscar algunos pasajes en la Biblia
que tienen que ver con lo que recién vimos. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice así el registro inspirado. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y ahora viene, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, como fruto, como resultado de haber sido comprados por precio, noten lo que dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Noten, hermanos, que el versículo no dice que debemos glorificar a Dios solamente en el sentido espiritual. El versículo dice que nosotros estamos llamados a glorificar a Dios en doble sentido, o sea, en el sentido físico, conservando nuestra salud, nuestro organismo sano, y al mismo tiempo en el sentido espiritual. Oh, mis amados, en dos direcciones va la cosa. Escúchame bien, mi estimado. En dos direcciones va la cosa. En el sentido físico, pero también en el sentido espiritual. No podemos glorificar a Dios con un cuerpo enfermo. ¿O ustedes creen, hermano, que la voluntad de Dios es que sus hijos anden de hospital en hospital, de sanatorio en sanatorio? ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios para sus hijos? Si esa fuera la voluntad de Dios para sus hijos, entonces el versículo que recién leímos no tendría razón de ser, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente a través del profeta Juan: amados, yo deseo que tú tengas salud y que prosperes tu alma. Noten, el deseo de Dios es que seamos sanos físicamente hablando. Ahora, si nosotros nos buscamos el cáncer, si nosotros nos buscamos la diabetes, eso ya es nuestra, pero solamente nuestra culpa. Así como suena, mi estimado. Ahora, ¿dónde tenía que comenzar Cristo la obra de salvación en favor del hombre? Esta es otra pregunta interesante. La respuesta la encontramos en Cada día con Dios, página 204, y dice así: Cristo sabía que para llevar adelante el plan de la salvación, ojo con el detalle que viene ahora, tenía que comenzar la obra exactamente donde se había iniciado la ruina. Hermano, yo te pregunto, ¿dónde comenzó la ruina? La ruina del hombre, la ruina de Adán y Eva, y por lo tanto la nuestra también. La ruina del hombre comenzó con el apetito. Ahí comenzó la ruina del hombre. El hombre cayó por el apetito. Así lo dice Génesis capítulo 3. Entonces, ¿dónde comenzó la ruina? Cristo tenía que comenzar, ¿qué cosa? El proceso de restauración o de salvación para el hombre. Lo dice clarito. La caída de Adán
se produjo con respecto al apetito. Lo mismo ocurre en nuestro caso. Debemos comenzar la obra de la redención donde se siente en forma más aguda la obra de la degeneración. Oh, mis amados, qué tremendo. ¿Dónde tenemos que comenzar entonces el proceso de restauración para el hombre? Debemos comenzar en el estómago. Debemos comenzar con la alimentación. Debemos comenzar con la reforma pro salud. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir, mi estimado. Escúchame bien porque este es un detalle tremendo. Hay muchos que cuando dan estudios bíblicos, ni siquiera una lección le dan en relación a la salud. Ni siquiera una lección le dan al catecúmeno, a esa persona que le están instruyendo en relación a la salud. Ni siquiera una lección. Ahora, yo te pregunto, la persona entra a la iglesia, se bautiza y es miembro de la iglesia. Y esa persona entra a la iglesia sin saber ni siquiera la J, ni siquiera una tilde de lo que realmente significa la importancia del sano vivir o la importancia de la alimentación en la salud del ser humano. Pero luego, cuando un predicador sube al púlpito y condena el chocolate, condena las gaseosas, condena todas esas basuras que el mundo nos ofrece, directamente salta la liebre y dice: ese es un fanático, ese es un extremista. Hermano, el que dice eso es porque está ciego y completamente ignorante en relación al tema de dónde debe comenzar la restauración o la salvación del hombre. La salvación del hombre debe comenzar con la salud. Mucho ojo con ese detalle, mi estimado. Ahora, ¿cuáles son los propósitos que Satanás tiene en mente al controlar nuestro apetito? Esta es otra pregunta interesantísima. Vamos a responderlo porque amerita. Esta declaración que les voy a leer se encuentra en Sermones Escogidos, tomo 2, página 189, es de la Pluma Inspirada y dice así: Satanás intentará proyectar su oscura sombra. Ojo con eso. ¿Qué va a procurar hacer Satanás? Satanás va a procurar proyectar su ¿qué? Su oscura sombra. Vamos a poner acá su oscura sombra. ¿Sobre quiénes? Sobre nosotros. Pero noten con qué propósito. Satanás intentará proyectar su oscura sombra entre nuestras almas y Dios. ¿Qué es lo que Satanás quiere arrojar sobre nosotros de tal manera que entre Dios y nosotros exista qué cosa? Sombra. Esto es lo que Satanás quiere arrojar sobre nosotros para que exista sombra entre Dios y el hombre. Pero noten qué tiene él en mente al hacer eso. Sigue diciendo: el enemigo intentará controlar nuestro apetito. Ahí está. Noten para qué. Para que hombres y mujeres
Hagan un Dios del estómago. Ahí está. Noten, hermano, con qué propósito Satanás quiere arrojar su oscura sombra sobre nosotros. El enemigo intenta arrojar su sombra sobre nosotros para que el hombre pueda hacer del estómago, pueda hacer su qué, su Dios. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender lo que realmente estamos diciendo, qué fantástico sería. Pero noten cómo sigue diciendo. El diablo sabe. Noten, Satanás sabe perfectamente que nuestros sentidos se ofuscarán por el exceso de comida. Ahí está. Noten, hermano, qué es lo que Satanás intenta al arrojar su sombra. Él intenta que el estómago sea adorado en lugar del creador. Y al mismo tiempo sabe también que eso, en el convertirle al estómago como nuestro Dios, eso va a hacer que los sentidos del hombre se queden ofuscados. Acá lo dice, el diablo sabe que nuestros sentidos se ofuscarán por el exceso de comida. Ahí está, mis amados, qué tremendo. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere atacar? El enemigo quiere atacar los sentidos. Vamos a poner acá esta palabrita, los sentidos. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esta palabrita que pusimos acá, ¿a qué pasaje nos lleva? Vamos a buscar. Primera de Corintios, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Noten, hermano, este pasaje es tremendo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 dice así: pues temo que como la serpiente con su astucia, ojo, noten, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y ahora viene, noten el detalle que viene ahora, vuestros sentidos, ahí está, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, lo que Satanás hizo con Eva, quiere hacer también con nosotros. ¿Qué fue lo que Satanás atacó? En el momento en que Satanás le tienta a Eva en el Edén, lo que más Satanás quiso atacar fue los sentidos. Y los sentidos ofuscados es justamente el propósito que Satanás tiene al convertirle a una persona en adorador del estómago. Cada vez que tú le adoras al estómago, estás logrando que tus sentidos sean embotados de tal manera que el enemigo pueda entrar con más facilidad y pueda tener muy, pero muy perfecto y fértil el terreno para trabajar en tu vida y derrumbarte espiritualmente hablando. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Realmente esto es demasiado impresionante. Ahora, otro detalle más en relación a este tema. ¿Sabían ustedes
que rechazar la reforma pro salud es rechazar a Dios? Ahora lo vamos a demostrar. Porque, hermano, estamos cansados. Es realmente increíble. Estamos cansados de aquellas personas que dicen que la parte de la reforma pro salud no tiene nada que ver con la salvación. Esa es una mentira del diablo, mis amados. No le creas a Satanás cuando te diga una cosa como esa. Al contrario, repréndele al enemigo cuando te diga una barbarie de esa naturaleza. Ahora lo vamos a demostrar. Con un escrito está, te voy a demostrar que rechazar la reforma pro salud es rechazar a Dios. Noten, Testimonios Especiales, serie B, página 31. Dice, Dios dio la reforma pro salud y los que la rechazan, rechazan a Dios. Ahí está. No tener hermano más claro imposible. ¿Qué dice? Dios dio la reforma pro salud y los que la rechazan, rechazan a Dios. Más claro imposible, mi estimado hermano. Ahora, ¿quiénes son los que trabajan para destruir la iglesia? Noten, Consejos sobre Salud, página 126, nos va a decir quiénes son. Algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones. Ojo, ¿qué dice? Algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios como un mensaje de Dios. Pero, acá viene el pero que desequilibra toda la balanza, pero rechazan las que condenan sus costumbres favoritas. Ahí está. Hermano, no podemos darnos el lujo de decir, yo creo en el don profético, yo creo en la inspiración del espíritu de profecía, pero resulta que aceptamos lo que nos conviene y lo que nos conviene rechazamos. Eso no puede ser, mi estimado. Eso es completamente absurdo y ridículo. Y eso es lo que Satanás anhela en la vida de muchas personas. Ahora, ¿qué sucede con estas personas? Noten, tales personas trabajan para su destrucción, ojo, y la de la iglesia. Oh, mis amados, ¿quiénes son entonces los que están destruyendo la iglesia? Ojo, mis amados, con lo que te voy a decir. ¿Quiénes son los que están destruyendo la iglesia? Los que están destruyendo la iglesia son aquellos que rechazan algunas partes del espíritu de profecía y aceptan otra. ¡Qué tremendo, mis amados! Entonces, ¿cómo es que se explica que dicen que los que predicamos fuerte son los que le alejamos a la gente de la iglesia? ¿Cómo se explica entonces eso? ¿Cómo se explica entonces que nosotros, lo que estamos predicando la verdad claramente y sin rodeo, supuestamente somos los que estamos destruyendo la iglesia? Pero acá dice otra cosa. Acá dice que aquellos que aceptan una parte pero rechazan otra, esos son los que están destruyendo la iglesia de Cristo. Qué tremendo, mis amados. Ahora, ¿sabían ustedes que la persona que no está dispuesta a ser fiel en la reforma pro salud
automáticamente queda descalificado o descalificada para ser mensajero del Señor y no puede tener ningún cargo en la iglesia. ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que yo no puedo ser pastor si como carne? ¿Sabían ustedes que yo no puedo ser tesorero? Yo no puedo ser diaconisa. Yo no puedo tener ningún cargo. No importa el cargo que sea. No puedo tener ningún cargo dentro de la iglesia si yo no acepto la reforma pro salud. ¿Quieres que te demuestre? Con mucho gusto. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 402, dice así: la complacencia propia descalifica, ojo con esa palabra, subrayen esa palabra a muerte. ¿Qué dice qué dice que hace la complacencia propia? La complacencia propia descalifica al instrumento humano para dar testimonio en favor de la verdad. ¡Qué tremendo, mis amados! Más tremendo que esto, ¿dónde lo vamos a encontrar? Acá dice claramente la declaración del espíritu de profecía que no se puede ser un maestro de escuela sabática, no se puede ser un anciano de iglesia, no se puede ser diácono, o sea, no se puede tener ningún cargo y mucho menos llevarle a la ordenación a una persona si esa persona no es fiel en la reforma pro salud. Qué tremendo, mis amados, lo que hemos estudiado en esta hora. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que pueda grabar en nuestras mentes el tema que hemos estudiado en esta ocasión. Vamos a pedirle al Señor que el Espíritu Santo pueda convencernos. Oremos. Amante Padre, Dios eterno, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno y maravilloso para con nosotros en gran manera. Gracias por el estudio que hemos hecho en esta hora. Que el Espíritu Santo pueda realmente convencernos de la urgencia de ser fieles en la reforma pro salud, para que de esa manera Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, sino que podamos realmente obtener esa idoneidad que nos va a capacitar para ser verdaderos atalayas y verdaderos hijos tuyos. Oh Señor, quédate con nosotros. Acompáñanos, fortalécenos y danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.